Bueno, pues yo creo que vamos a tener una semana entre lateral y ligeramente alcista. Vamos a tomar como referencias principales la resaca de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole durante el fin de semana. Además, el ciclo americano, que van a salir varias cifras americanas que nos van a orientar sobre cuál puede ser la agresividad o no de la Fed con respecto a tipos, porque no debería volver a subir tipos, pero si el ciclo se pone muy intenso, podría volver a planteárselo, ¿no? Y precios en Europa, porque sale la inflación en Alemania y sale la inflación en la eurozona. Inflaciones que van a retroceder todavía un poquito más. En Europa hacia el entorno del 5%, y en Alemania para quedarse en el entorno del 6%. Todavía es mucho, pero lo importante es que siga retrocediendo poco a poco. Tengamos en cuenta que Europa es la zona económica más afectada por la guerra de Ucrania. Muy bien, pues síntesis de esto. El mercado tiene un soporte muy potente, sobre todo por el lado de bolsas. Las tiras de los bonos es improbable que suban más de lo que de donde ya las hemos visto la semana pasada, que es pues el T-Note en torno a 4,35, por ejemplo, el Bund en torno a 2,70, y cuando las tiras de los bonos suben, pues eso es algo en teoría malo para las bolsas, porque las valoraciones se vuelven pues más exigentes, ¿no? En la medida que las tiras de los bonos vayan remitiendo un poquito y se queden ahí más o menos estabilizadas, que es lo que yo creo que va a pasar, el valor de las bolsas se va a poner más de manifiesto. Los potenciales siguen siendo atractivos porque en Europa tenemos un potencial de en torno al 20% para el Eurostoxx 50, en Estados Unidos en torno al 15%, pensando en finales del año 24, con beneficios de los años 24-25, de manera que si esta semana tenemos ciclo potente americano porque se revisa el PIB del primer trimestre, el preliminar fue más 2,4%, se podría revisar un poquito al alza, porque la pinta del tercer trimestre es muy buena. La Fed de Atlanta, que suele hacer un seguimiento de cuál puede ser el PIB del siguiente trimestre, es decir, el tercer trimestre, que todavía no hay datos y falta tiempo para ello, porque saldrá a mediados de octubre, pues estima que puede ser superior al 5%. Por lo tanto, la economía americana es muy probable que vaya acelerando. Además, esta semana tenemos datos de empleo americanos que volverán a ser buenos probablemente. Si se acelera el ciclo americano, es más probable que la Fed se plantee volver a subir tipos, aunque es algo que no está dentro de lo probable todavía, ¿no? Pero si esto fuera así, será sobre todo por ciclo y no por inflación, porque en Estados Unidos la inflación está en torno al 3% y la subyacente en 4,7%, por lo tanto son niveles muy aceptables. Si subiera otra vez tipos, o aumenta la probabilidad de que suba tipos otra vez la Fed, y lo hace por ciclo y no por precios, esto sería interpretado positivamente antes o después. En Europa tenemos datos de precios, tenemos Alemania, inflación, y eurozona, que como digo, pues van a remitir un poquito, y aunque en niveles todavía de 5 y 6%, 6 para Alemania y 5 para la eurozona, pero son niveles que ya empiezan a ser casi digeribles, ¿no? De manera que yo creo que con este cóctel, y teniendo en cuenta que todavía tenemos los niveles de precios de bolsas de hace 15 días, porque la semana pasada prácticamente no han avanzado un poquito después de un recorte de 5 o 7%, son niveles todavía atractivos para ir aumentando un poquito más exposición, porque el ciclo es muy potente y lo que podía ir saliendo bien, hasta ahora ha ido saliendo bien. La recuperación de la tecnología, las perspectivas de tipos, el decaimiento progresivo de la inflación, los PIBs que son decentes e incluso aceleran en la parte americana, menos en Europa, pero más en Estados Unidos. Por lo tanto, el contexto sigue siendo pues positivo y reconstructivo, tanto por el lado de bolsas como de bonos, y nos sigue dando oportunidad para comprar un poquito más. Y esta semana, por lo tanto, yo creo que si me tuviera que pronunciar por algo, sería lateral o ligeramente alcista. Muchas gracias.